parece hemos traído a nuestro... ¿Cómo decirlo? Nuestro animal espiritual de Veo Noticias. Cada vez más. El gran Stoner. A quien ayer justo cuando comenzábamos con Milu, que íbamos a tener Stoner, bueno, te recordábamos pues el debate con Paolo. ¿Te acuerdas? Ya han pasado tanto tiempo. Parece que han pasado 2 años. Bestia, ¿no? Recordaba también yo haber estado en alguna ocasión en Pitucos Marrones. También, ya, hace meses. Departimos sobre muchísimos temas. Y Eugenia, tú también comentabas haber tenido mucho conocimiento de Stoner, ¿no? No, yo lo he estoqueado, pero hasta al principio de sus días. Sí. Entonces, es una mesa que conoce de todos los antecedentes buenos de gran Stoner, ¿no? Sí, por supuesto. Y el público también, acá pone, Stoner, te quiero mucho, dice Briancito. Gracias. Acá pone Freddy Iván, Stoner, mi caballo ganador, enséñame venza contra Sonsaik. Stoner, te quiero mucho, Leslie Silvera. Claro, Leslie Silvera, habitual nuestra, pero nunca nos había puesto tantos corazones como le pone Stoner. Igual ahora faltan los superchats. Interprétalo. Sí, Leslie ya estará, me imagino. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué Leslie ya no manda superchats? Porque ha comprado su pasaje al Perú. Bueno, es más caro. Ahí se han ido ya todos. Se ha quedado Leslie también habitual de Pitucos Marrones. Habitual de Pitucos Marrones. Claro, sí, siempre la veo. Dobletea, sí. Es raro. Bueno, en la mañana y en la noche. Bueno, en fin, rapidito vamos con un par de noticias de las que están en pauta y de ahí vamos con el recuento del día, ¿les parece? Sí. Está lo de la bebecita, les he llamado muy elocuentemente la bebecita del crimen. Pero ¿no? ese era su alias, que se le conocía en su momento, ¿no? A Wanda del Valle. Wanda del Valle. ¿Tú llegaste a cubrir algo de eso en algún momento? No, pues esto ha sido este año, hace un par de años, ¿no? ¿Eso ha sido hace 3, 4? Sí, yo estoy retirada hace 10 años, no tengo ni idea. Pero me llamó mucho la atención que los policías que le han puesto nombre a los gatilleros del CRI, ¿sabes? Es un vacilón como los policías ponen nombre o sea, lo peor es que se lo inventan. Sí, no son en los nombres reales de las bandas, necesariamente. Eso le molestaba mucho a Cabero, trabajo, ¿no? Sí, un trabajo en digamos... ¿Te acuerdas? Lo único malo es que es verdad. Le molestaba, pero es verdad. Se lo inventaban. Eso de los guayquis en la sombra. Ellos mismos no se llaman los guayquis. Son un trabajo en París. Policía, prensa, ¿no? Claro. Sí, yo recuerdo cuando yo hice policiales hace un montón de años. De hecho, estábamos en la salita de la de Irincri. Ya, bueno, venía el policía, ¿no? Les voy a presentar esta banda. ¿Y qué hacían? Bueno, hacían esto. Y muchachos, entonces, el coronel, muchachos, ¿cómo les ponemos? ¿Cómo les ponemos? Sí. Claro. Y ahí se hacía un ping-pong bonito. De pronto era pero los el problema es que cuando tienes eso y lo llevas al plano jurídico, para el juez no es como un trabajo creativo como el que ha sido de la policía, sino es se reconocen como Oño, Stoner, Benza. Esos son sus seudónimos, esos son sus alias, eso es un modus operandi delincuencial, cuando en realidad lo único que quizás robaban para comer, no sé. Claro. Hay un problema cuando le damos el nombre de banda, y en esa se la doy, que nunca se la daría a Cabero, de decir, bro, no te puedes estar inventando nombres de banda cuando ellos no se reconocen como una banda necesariamente. Pero hay un problema. Eso se toma como elemento procesal a la hora. Sí, claro. O sea, yo he ido a juicios que tenía un loco y locura, le decían, y encima el chico estaba molesto porque era de Alianza, y me decía, yo no puedo ser locura porque me explicó un tema de barras. Pero llegué a la comisaría y estos no tuvieron mejor idea que ponerme locura. Claro. Me cagaron, man. Él hubiese preferido que le pregunten de qué equipo era para ponerle local, en todo caso. Claro, algo así. Entonces era como que ahí te das cuenta que llega al sinsentido, y parte de los argumentos de la fiscalía era, mira, tienen un alias para delinquir. Pero, brother, se lo han inventado. Lo cual había, además, como bien decías, Stoner, generaría otro tipo, el de la organización criminal, ¿no? Claro, de pronto también. que no tenía ningún tipo de vínculo, o qué sé yo, trabajando de esa manera. Pero es la necesidad del policía de que su captura salga en prensa, porque si no le ponen un alias llamativo no sale en prensa. Claro que no. No, sí lo entiendo. Pero deberían poner un disclaimer, ¿no? Claro. Por si acaso el alias ha sido... Es simplemente para propósitos de difusión. Color. El chapín lo puse yo. Y esta figura del policía... O sea, una vez en Pitucos Marrones analizamos uno que era... Sí, fue en Pitucos Marrones, los domingos. El motorratón, y tú veías al pata y se te salía la carcajada porque era un motorratón. O sea, y claro, pudo haber sido su alias, pero no, claro, no lo dudo. Quedaba perfecto. Y es verdad, pues, ¿no? Este perfil del policía que quiere salir en la foto, que quiere que se le reconozca el apelativo. Por ejemplo, en esta película Tinta Roja, donde se veía el policía interpretado por Toño Vega, que le decía, oye, ¿qué tal si salgo en la foto? Porque mi viejita me quiere ver, ¿no? Entonces aparecía, se ponía los lentes, señalaba con el lapicero. No era trascendente, no era importante, pero para él sí. No, pero escúchame, es el ego, ¿no? Pero es más importante que eso, porque ten en cuenta que una vez que se acerca el fin de año, los policías que muestran más operativos, que muestran más resultados, que muestran más detenidos, son los que
luego van a tener mejores opciones para ascender o para pasar a la división policial que ellos quieran o que ellos Pero no aspiran, necesariamente ¿no? por la eficiencia, sino porque le muestran a su superior de que ellos en teoría manejan prensa. Sí, O sea, claro, ¿por qué claro. el policía le da los datos al periodista? Es porque quiere decirle al de arriba que maneja prensa. Ya, pero lo que ha degenerado todo esto, porque más allá del trabajo de fondo y se le reconoce cuando agarran a un Ah, delincuente chupa, y más allá de si lo muestran o no, es que ha degenerado el hecho de que se puedan generar falsos operativos, ¿no? Y este año también hemos visto eso. Sí. Entonces, es gracioso al comienzo y termina siendo algo peligroso al final. Acuérdate de los pistacos, por ejemplo. ¿No? O sea, También, supuestamente agarraron a gente que A un- colgaba personas. ¿Qué y que gente? A sacaban un las grasas. monstruo. Sí, Bueno fuera. Había, no lo agarraron. Comenzaron a decir que había un ¿Eso fue, pistaco. ¿Eso fue en la época de Alan, puede ser? Un Alan o ministro- Mala, una de esas Sí, dos, por ahí, claro. por ahí. Bueno, claro, pistaco. en el tiempo Ahí todavía no de... estás retirado, gente. No, ahí. Pero no cubrí los pistacos, no cubrí los Qué pistacos. gracioso. pero solo volviendo a la chica, ¿cuántos años le piden? A Wanda. A Wanda, deberíamos porque- hacer A ver, esa Milu. info. Yo tengo casos de clientes en el tema penal que en realidad a veces les piden tan pocos que ya deciden hacer su vida en otro país porque el proceso de extradición al Estado peruano le cuesta. O sea, no van a extraditar Sí, claro. a todo el mundo que se arranque. Extraditan a contaditos, por ejemplo. Van a tratar de extraditar a Elian Carp, no sé si lo logren. Sí, no lo han creo. logrado con Toledo. No, pero lo logren. Pero no es fácil y le tienes que meter plata. Entonces, buena si plata. tienes a alguien que se va con una pena, no sé, de 6 años, cosas lo así. dejan... Haz tu vida, le dicen. Y man. probablemente... Pero es una Wanda debe pena- tener más de 10. tenga Ya. que ver, 18 meses de preventiva, nada más. 18 Ah, meses. solo por entonces. Preventiva. Difícil, ¿no? No, pero es la una- acusación debe ser por más. Debe ser por Podría más, sí. tener que ver también con el asunto de que se indica, y como lo resaltan mucho, de que se puso incluso cuando ella ya lideraba este grupo una recompensa por el coronel que estaba liderando Ajá. las investigaciones, porque hay un tema Eso, de pero espíritu eso de fue bien cuerpo muy pendejo. fuerte entre los tombos. Eso, exacto, yo creo que va por ahí. yo porque creo que eso va fue por bien ahí, ¿no? pendejo, porque a raíz de eso Sí. es que el maldito Chris también cae. Claro. ¿no? Entonces tú dices, normalmente no cae el sicario, O sea, normalmente no pasa nada. va a sonar- normalmente- va a pero cuando sonar- atacan ya a un policía, ahí sí. Va a sonar, y que es la realidad, pero el tombo se altera mucho más cuando se choca directamente con ellos que cuando Con la tiene que ciudadanía, ver con con los la civiles. ciudadanía, ¿no? Con la ciudadanía, bueno, lo entienden como un precio a pagar o algo parte de la normalidad. Cuando chocan con ellos ya es un tema distinto, ¿no? Y es un poco lo que podemos observar con este trascendido. No, además también es importante, creo, porque es parte de una organización que la policía activamente está tratando de desarticular. Entonces es como una pieza clave que tendrá pues información que ellos necesitan y para eso la quieren acá, ¿no? Yo no sé si nada se guía por la intención de desarticular una banda en la policía. Yo creo que ya todo es más, vamos a ver cómo hacemos algo. Pero por eso Yo te vine digo, con optimismo, No, y no, de buena pero onda. no, o sea, ya no soy, a la ya que era voy- optimista. no es solo, o sea, es que ahí, como les decía, no solo interviene la policía. Ya para que te hagan una extradición, interviene el Ministerio de Interior, probablemente. O sea, hay un trámite que ya no lo ve la policía. Lo ve otras partes del Estado. Es ¿no? verdad. Y claro, o sea, ¿Quién ve extradiciones? ¿El Mininter yo creería o Relaciones Exteriores? una de esas, o varios ministerios, o O justicia. están articulados, quizás. Claro, o sea, no es que la policía va y Claro, está- el instructor va y pide una extradición, ¿no? Es Claro. un tema más grande. Claro. Bueno, y es la foto del ministro del Interior con la detenida, ¿no? Y yo también digo, del avión. ¿qué tanto puedan saber esos detenidos y por qué no quieres que estén sueltos, no? Bueno, Wanda Yendo del un Valle poco, no sé qué yendo tanto un puede poco, saber, claro, a este patín que se acaba de fallecer. que es la noticia. Ahora vamos a retomarla. Ya, igual. pero ahí solamente para que lo tengan en cuenta, porque los escuché comentando antes, pero hay algo que no se comenta, es que este pata tuvo pedido de prisión preventiva. Y una de las razones para tener prisión preventiva es que no se obstaculice la justicia. Claro. Y al desaparecer una persona lo que estás haciendo es obstaculizar que se llegue a la verdad. Y no lo pudieron- Y no lo pudieron por detener. todas las leyes de mierda que han publicado Por durante eso, todos claro, estos meses, porque pero, no han- pero ya te das cuenta que, claro, todas estas leyes es para cubrirse hasta estas situaciones Sí. y hasta para eliminar gente y que no pueda haber situación segura absoluta porque tú eliminas Wanda, ¿cómo se llama? Wanda del Y Valle. deben haber 45 Wandas más. Sí, o sea, la criminalidad ha penetrado tanto la estructura social, ya ni siquiera política, social peruana, que es como, puta, ya fue. Pues. E incluso, Stoner, el tema de la criminalidad, tal y como ahorita comentábamos, ¿no? Hay todo un aparato legal que trabaja de modo tal que, siendo parte del aparato legal, obstaculiza la justicia. Claro. Pero a la vez también hay todo un escenario de criminalidad que sirve como justificación de pronto, lo que vimos también con el caso del Chongreso, que
cuando ocurrió los 60 balazos a la señorita en el taxi, lo primero que se pensó que fue extorsión. Entonces, ¿por qué? Porque también hay todo el tema criminal, como indicas tú, Stoner, de que ya incluso Sí, mira, hasta sirve de ayuda para decir, Es tu bueno, cortina ¿qué de fue humo. lo que pasó? Si Beto Ortiz no hubiera revelado ese caso hubiera pasado como un Claro que sí, asesinato por claro que extorsión sí. y nadie se hubiera enterado de nada. Absolutamente nada. Y es lamentable que, o sea, 60 disparos a un Ahí está el carro, todavía automóvil. Sí. O sea, ¿Ah, este carro ahí en Santa Catalina? No, está en la puerta de una. ¿De una comisaría? De algún departamento de investigación ahí con sus balas. Y se va a quedar ahí años, como un monumento más o menos a la. estas nuevas formas, bueno, ya de institucionalizar prácticamente el crimen, ¿no? O sea, a través de las propias leyes y beneficiarse del Pero qué propio loco que crimen. hayan generado todo un contexto para su propia Claro, impunidad, claro. con tal de robar todo lo que se pueda del Estado como lo conocemos hasta que lo reorganicen de la manera que ellos desean. Porque no es solo lo voy a reorganizar, no, ya, mira, de este lado, ya ganaste, eres mayoría, eres más pendejo, reorganízalo. No, te voy a robar todo antes de reorganizarlo. Por eso Sí. te decía hace meses, brother, yo no abriría ni una mina ni sacaría ningún mineral para que se lo roben. Tenemos ese Encima, debate, weón. unos buenos que no cogen. Ahorita, ¿no? justo ya le estaba teniendo ese debate con No un hay que pagar amigo. impuestos. Pues. No hay que pagar nada, claro, hay que estar todo en negro ahora, Sí, no hay que darle retomemos nada al ese Estado. Es un neo-autoritarismo. Claro, Porque muchas no, veces chicha, uno dice, además, ¿no? el autoritarismo Eso. y lo que recuerda son tanquetas, ¿no? El aparato militar. Pero hoy en día ya no es necesario. No, Hoy en día no. con las leyes, No. simplemente ya generas todo este escenario para hacer lo que se te venga en gana de acuerdo a tus Y si alguien te intereses. alborota, tú sabes que estaba hablando la otra vez con la abogada de. ¿Cómo se llama esta chica? Lola Estrada. ¿Ya? ¿Tú sabes por qué le han dado a la señorita Lola Estrada RQ? No. Porque no fue una audiencia. Bueno, te cuento un caso que no lo puedo contar en Pitucos Marrones. Yo tenía un amigo de estos que nunca van a extraditar, un cliente además. ¿Ya? Y yo le digo, mira, mano, tu caso está bien pendejo, te están viendo 15 años, al final le dieron mucho menos, pero yo te recomiendo que vayas sacando tu pasaporte y en cualquier momento te arranques, porque ya, al final todavía su sentencia está en primera Dice que instancia. ejerce su derecho de fuga. digamos. Ejerce tu Como- derecho como- no estás obligado a entregarte, como man, ya. el- El Estado está obligado a buscarte, tú no estás obligado a entregarte. Yeah. Y el man nunca me dijo que se había ido. Entonces hacíamos las audiencias y el man decía, sí, domiciliado en, no Claro, sé, claro. la dirección XXX Ya. de Lima, Perú. Pero la verdad es que toda la etapa intermedia y toda la etapa del juicio estuvo en México, man. ¿Ya? Y decía con concha, pana, y le que estaba acá en Perú. A veces no venía a la audiencia, papá, yo lo excusaba. Ahora está con sentencia que todavía tiene que ser confirmada en segunda instancia. Y sigue prófugo. Y sí, y coyoteó y está en Estados Unidos. A esta señorita no fue una audiencia, que es perfectamente válido que no vayas a una audiencia si está representado por tu abogado y dice, oye, estuvo enferma, y el juez en una, RQ, porque como decimos con el doctor, ya no es crimen, es criminalizar hasta por manifestarte, ¿entiendes? Ya, o por pensar, ¿no? Entonces, esto, ¿y a quiénes van a sancionar? A los que estén en contra de ese autoritarismo chicha que planteamos, y que se va a construir una nueva verdad, como la que te están queriendo hacer ahorita que acaban de liberar a Rivera Lazo, de decirte, pobrecitos, injustos, vamos a anular, y probablemente te anulen las sentencias. Que hayan sentencias de la época de los 90, de los 1000 que sean anuladas, porque obviamente ya tienen el control. Y el día que te anulen una sentencia, tú ya no le vas a poder decir que era un condenado y que su condena fue justa. Entonces, el papel aguanta todo. bro. Neo-autoritarismo. Es una Ay, Sí, muy es loca. que, o sea, porque da la impresión para muchos O sea, díganlo ahora. Que, claro, condenado, o sea, condenado. Porque el día que te saquen, ya no vas a poder. ya no vas a poder. Y da la impresión para muchos que de pronto no hay autoritarismo, tú puedes hacer lo que quieras, pero en realidad no es así. Pero O sea, es en que hay realidad quienes se ha pueden hacer gene- lo que quieren y hay quienes no. Hay Sí, quienes pues, pueden pero quienes hacer pueden y- hacer lo que quieran son justamente los que hacen todo este aparato legal para que otros no Los puedan. fachos, Claro. Dilo, claro. Oye, yo quiero aprovechar ya que has mencionado a Rivero Lazo, y nos comentaban hace unos minutos en el YouTube que hay mucha desinformación al respecto. Y es verdad, yo he estado viendo algunos Recálculo. comentarios de la gente que decían, se hizo justicia, salió, por fin, se Se hizo demostró su justicia. inocencia. Y aprovechando que acá hay abogados, cuéntenos un poquito. Es un recálculo. Sí, porque... Es un recálculo que tiene la gente que tiene privilegios. Te lo dijo Susel Paredes. O sea, si nosotros nos vamos con pena de muerte, van a matar puros pobres. Totalmente. Porque la gente que tiene recursos, tiene los recursos para costearse una defensa de 25 años. La igualdad. O sea, ¿con qué Pero, sueldo pero, militar espérame. vas a costearte una defensa de 25 años? la dos pasos para igualdad, atrás porque la ese igualdad tema- ante la ley Ahí, en ese es tema- una utopía. En ese tema me declaro ignorante, así que si pueden por favor explicar un poquito. Recálculo de pena qué a través ha del ido. TC, Pero un poquito 3 pasos ¿Eres para atrás. culpable? ¿No? O sea, ¿por qué lo condenan a él? Por Barrios Barrios Altos. Altos. Barrios Ajá. Altos, sí.
Ahí sí, admito mi ignorancia, así que Sí, podemos ir no, paso- pero no, pasito a paso. más allá de por qué lo condenan, tenía una condena. Sí, Olvídate ya. la condena, porque pausa, de ahí no quiero cartas notariales de la hija. Persona X, condenada. Sí. Ya, Se come 25 o 20 años de cana. ya. Va al Tribunal Constitucional y dice, oye, recalcúlame la pena porque los años que estuve acá, más la pena de acá, ya cumplí suficiente condena. Y dicen, Exceso de ok, carcelería. exceso de carcelería, sal de la Y por cárcel. eso Chinchay lo que le dice es, tú, claro, por eso Chinchay Por le eso dice, le digo, tú pero no eres que inocente. es algo que le preguntan Claro. a cualquier sentenciado. Le dice, tú no eres además, inocente. no, más allá de si eres inocente o no, porque no te lo tienen que preguntar, porque ya tienes la sentencia. No, pero eso, pero le dice, tú no eres inocente, le dice. Y después Sí, le dice, y el pata alguna se pone en reflexión. un plan. Claro. Eso es, porque lo normal en un sentenciado, lo que espera la sociedad, el juez, la fiscalía es, mano, una pregunta, ¿te arrepientes? Ah. Y me pasó hace poco con un pata que era que le había pegado a su flaca. Y el juez lo miraba y decía, mano, te están diciendo que si disculpas, transamos. El pata, no, yo no le he pegado. Y dice, brother, no has mostrado nada de arrepentimiento, te va a meter la condena más alta. Entonces acá ya ves como una persona, Philip Martín Rivas, está saliendo de cárcel, se ha comido la condena, no le han dicho que es inocente y no muestra arrepentimiento. Sino diciendo, brother, tengo poder de nuevo, vuelvo por todo. Y eso es grave, a nivel ya de discurso. Sí, pues. O sea, se va a dar la reinserción de este señor porque, como bien indica... Y de varios. Y de varios, porque, bueno, ha tenido la posibilidad de poder generar durante todo este tiempo incluso su defensa, pero al final de cuentas no sirvió la pena para su... Reinserción. Resocialización. Resocialización. Bueno, eso no sirve para nadie O sea, nunca. porque el señor se va a reinsertar No, hay sin gente ningún- que sí. Pero él se va a reinsertar Lo sin del ningún delincuente problema. común. El delincuente común. Claro. El carterista, probablemente algunos de esos me venden chaquiras y pulseritas y viven vendiendo caramelos algunos. Sí. Otros se reinsertan. Pero el corrupto. El terrorista de Estado, el terrorista subversivo, salen igualito pensando que lo que hicieron, pueden considerar que hubieron errores de guerra. Así es. Pero no muestran arrepentimiento porque son Y su tiempo en la psicópatas. cárcel es más bien un martirio, ¿no? Este concepto del llamado exceso, que incluso en el fuero militar supone un concepto del exceso, para muchos es eso, ¿no? Al final de cuentas, las penas por las cuales el Estado te puede procesar o te va a sancionar, para ellos son excesos. Y simple y llanamente salen con... Y una pregunta también con para una los persona abogados, encima. porque no le Igual. seguí mucho el paso a este tema a menudo. ¿Qué fue con esta ley de impunidad para los violadores de derechos humanos de los 90? Que un montón de jueces estaban haciendo, control difuso, inaplicando y tal. Se terminó inaplicando, está ahí, pero se inaplica, digamos. Eso es un poco la lógica. Porque recuérdate que eso no deriva la mierda, del Estatuto de Roma, sino de los juicios de Nuremberg, una vaina así ya complejaza. Ya. O sea, no es como... Pero tú puedes como juez decir, oye, esta ley a la Sí, claro, mierda sí. y Poder seguimos poner para independencia adelante. y poder. Y es como ¿cómo decimos? La jurisprudencia aceptada, digamos, y es lo que va a ocurrir. Es que lo que pasa es que va a llegar un punto, o sea, es que lo que pasa es que va a depender cómo quieras orientar que sea el país. O sea, en un país como China, a nadie le preocupa ese tema de derechos humanos. No, pero... ¿Ya? es Entonces, que si tú te quieres orientar a es más hacer eficiente. China, ¿no? Singapur, ya Pero- pasas pero por encima las cosas. Hay ¿no? una palabra incluso, Pero si con que- ellos llaman problemas de si quieres blancos. tener una orientación democrática, te tienes que comer el sapo de respetar a todos, incluso a los locos de cada bando, ¿no? A los extremistas de cada bando y entender que la democracia solo va a funcionar si nos aceptamos a todos como somos. Entonces, son las dos opciones. Es una A mí me pata- parece es que una los pata de- es una extremistas pata de derecha que ahorita y de izquierda que ahorita los ves manifestados en lo que denominamos el fujicerronismo, no tienen una visión democrática de lo que debería ser el Perú, sino imponer su conservadurismo chicha como sea. Y que eso va a ser, y todos los que somos progres, llámalo como quieras, liberales de verdad, etc., estamos fuera de ese proyecto. Hay mucha gente que debería sincerarse, eso es cierto, y decir, mira, en verdad que la democracia a mí no me parece lo mejor. Yo creo que mi camino, Claro, yo el creo que yo que he no. elegido es el camino De la dictadura. Y voy a estar, y voy a hacer, y si Que eso me funciona en pongan mi democracia novela. bien, y si funciona en dictadura, mejor también. plancha- y vamos con esa. mi plancha de Hay un montón de buque- gente que debería sincerarse, eso sí es Claro, verdad. denme mi plancha de buque completa Sí. todo el día, mi trabajo, mi panetón en Navidad, mi turrón en esto. No critico, no nada. Páguenme mi sueldo, incrementenme la inflación a fin Pero de año. El Es un asunto- sinceramiento que un montón de gente debería hacer, ¿no? Claro. Porque al final uno ve la democracia y votarlos. dice esto de repente no Pero está- escúchame, es lo mismo que no pasó le en está el dando 90. soluciones a nadie. Es lo mismo que pasó en los 90 cuando Fujimori cerró el Congreso. O sea, la gente decía, a mí no me interesa la democracia. Yo quiero un presidente que tenga mano dura, que además Claro. lo siguen repitiendo hasta ahora, que tenga mano dura, me ordene el país El- y que Y no eso se haya... explica porque pero- no tienes mucho tiempo de cultura democrática. Tu Claro. cultura Esa es una parte de la otra vez hablaba de eso, prácticamente güey. 200 hay años. otro
Hay un tema que sí es importante, creo yo, con el tema de la democracia. Con el tema de la Nunca había democracia en dictadura, este país, es que hay una diferencia además a nivel de sociedad muy grande, que la dictadura lo que va a originar es básicamente que sí, para algunos el país va a estar ordenado y para otros el país va a ser completamente una mierda, ¿no? Claro. Ese es el gran problema, porque, o sea, uno a veces dice, no, vamos, porque siempre conversamos aquí, caudillo fuerte puede ser una solución. Caudillo fuerte. Yo sigo con la idea de que es la única salida en democracia hoy para poder debatir. Va a haber algunos que van a adecuarse al orden, para algunos a los cuales de pronto esos problemas no son tan importantes, pero van a haber otros que van a quedar en una situación, porque es muy desigual la sociedad. Pero ¿sabes país, cuál es el problema? Que no eres un país también, industrializado para soportar una dictadura de ese tipo. O sea, lo único a lo que llegarías, ni siquiera llegarías a ser como Venezuela. O sea, Venezuela o Bolivia serían como... ¿Por qué? Porque no haces nada. O sea, extraes recursos naturales. Mira, Entonces, lo único que harías es, va a haber un dictador que va a controlar el aprovechamiento de recursos naturales. La economía extractiva y no vamos a volver a... Mira, hablando de economía no tienes otra opción. No haces microcircuitos, no haces carros, no haces licuadoras. Hablando de economía extractiva, y justo que ya entremos en esa discusión, hay dos condiciones básicas para que funcione un modelo democrático. Mira todos los ejemplos del mundo. Es homogeneidad, lo hablábamos el otro día con Lucho. Homogeneidad en la población, es decir, reconocer al otro como igual, eso es una, y la otra es que haya clase media. Claro, la única forma que una democracia funcione es que haya clase media. Escúchame. Entonces, a lo que voy es, el Perú ha tenido 15 años de paraíso democrático, desde que entró Toledo hasta que salió más o menos Ollanta, 15 años, y es el periodo de los últimos años en el que más clase media hemos creado. Y por eso funcionaba, pero porque la clase media se destruyó con el COVID, entrando, y ahora se ha destruido. Y como se ha destruido la clase media, como se ha destruido la clase media, cada vez estamos más en el camino del autoritarismo. Entonces, ¿qué necesitas para que haya democracia? Creación de riqueza que genere clase media. Punto, ya está. ¿Y cómo creas riqueza? Nunca vamos a tener democracia si no sacamos esa tierra y la vendemos. Pero el problema... Y con eso hacemos un poquito de clase media. O podemos aceptar que no le vamos a tener. El primer punto para mí es sumamente importante, el tema de la desigualdad social. Es importante, pero son dos condiciones sin las cuales no. Veía esta película de Buñuela que hablaba sobre el tema de la burguesía, la indicación de la burguesía. Ahorita nos darán el nombre exacto. Y yo me ponía a pensar, Francia, con todo este tema de la igualdad como elemento soberano y supremo, y creo es mucho más fácil para ellos haberlo entendido cuando todos prácticamente eran iguales en un aspecto físico, y es muy difícil aquí en el Perú cuando mucha gente ve a otro y piensa que es inferior de acuerdo a su... Pero es mira mismo Europa ahora con los migrantes. La petición de principio está ahí, o sea, no lo vas a cambiar. Pero es muy jodido entonces, a partir de esa desigualdad, irme al otro lado, la generación de riqueza, utiliza la otra pata. Eso ya no lo vas a cambiar. Pero lo que voy es, si es que hay esa desigualdad, es muy complicado que la generación de riqueza le dé a todos. Pues. Definitivamente, pero la generación de riqueza llega a más personas, siempre llega a más personas. Es decir, si ustedes niegan que se creó clase media desde el 2000 hasta el 2015, eso es negar la realidad. No estoy negando nada. Eso fue generar riqueza y que la riqueza llegue en parte, no totalmente. Que tú niegas que es el piloto automático del gobierno de Alan. ¿Existió? Yo niego que haya piloto automático, por supuesto que sí, porque si no, los superprecios de los metales ahorita los hubiéramos... Si fuera solo cuestión de prender el piloto automático, mira los números. Castilla vino aquí y dijo que hubo piloto automático. Y Castilla vino aquí a defender el hecho de que en su gobierno, en el gobierno de Ollanta, empezó a caer el PBI. O sea, unas cosas sí, otras cosas. Si era piloto automático, bueno. Ya me olvidé que estábamos. Mira los precios del cobre ahora. Mira los precios del cobre ahora. Doctor, sáquenme el cuadro del precio. Sáquenme el cuadro de desigualdad social. Oro. Estábamos hablando de desigualdad social. Pero la desigualdad social hace que la generación de riqueza siempre sea dispersa. Pues para uno sí, para la generación de riqueza siempre es dispersa. Ya, pues nunca la igualdad nunca. La igualdad, la creación de riqueza en igualdad para todos no existe. Es una utopía inalcanzable. Pero en este escenario, incluso de los 15 años en el cual no teníamos cambio de presidentes cada vez que a alguien se le ocurrió utilizar este instrumento, el cual el TC no ayudó en absolutamente nada, que fue la vacancia. Durante ese tiempo sí hubo, pero igual estos años de crisis democrática han ocurrido cuando hemos dejado de generar riqueza y cuando hemos dejado de generar clase media. Los primeros 15 años de este siglo, que eran los 15 años en los que más clase media hemos generado, en los últimos 50, 60, es donde más democracia hemos tenido. Había oposición,
sí había oposición. Alan no tenía mayoría en el Congreso, pero todo el mundo aceptaba que las cosas más o menos funcionaban. ¿Por qué? Porque la petición de principio del sistema democrático es: yo voto para sostener un sistema que me da cosas. Si el sistema no me da, porque no hay recursos para dar, si el sistema no me garantiza un pan al final del día, yo no voy a votar para sostener ese sistema. Entonces tú no puedes decirle a una persona que el sistema no le da lo mínimo para vivir, vota a favor de que este sistema funcione o sostén un sistema que funcione. ¿Me dejo entender? Esa es la petición de principio de la democracia. ¿Tú no crees que la clase media no se genera en el fondo acá porque el clase mediero no entiende que está más cerca de los pobres que de la clase alta y que la clase alta nunca lo va a querer? Y en ese juego tienen a la clase media porque ese es en Lima a la clase media. No, viejo. pero en Lima el MAST, y tú sabes por donde nos cruzamos cuando estamos en nuestros días de civiles, claro. en esos barrios, tú sabes que el MAST en Lima, el MAST es ser pituco hoy por hoy. Ya. O sea, el MAST de la clase media no es reconocerse proletaria. Pero tú y yo no somos clase media, viejo. Nosotros somos un poco más que clase media. Nosotros somos bastante clase yo estoy media. hablando de clase media. Yo somos un poco más que clase media. Estoy hablando de clase media. No, ya, lo que pasa clase es que media ya, que pero, tiene para cubrir sus necesidades básicas. No, pero en el Perú eso es el clase media. Ya, pero no estamos en el 1% de los ricos. No, pero en el Estamos en el cinco- siguiente en el- 1%. en el No, cuatro- estamos en el cuatro siguiente estamos, 1%. Pero, mano, a ti te pasa un accidente, te atropellan en la pista y tú pasas a pobreza, probablemente. Puede Tú como ser, tú. sí, Y puede yo ser. también. Esa es la diferencia. Un millonario no le pasa eso. No, pero eso es Por un- eso no somos, eso es un cachito. no estamos cerca de la clase realmente alta. Así como la clase realmente alta del Perú es misia comparada contra la clase alta argentina o la de Estados Unidos. Seguro que Y el la clase media está cerca de ya, ser pero por pobre, eso- sí. Pero el problema de la clase media es que las pocas veces que se ha querido generar o ha ido creciendo, se desconoce proletario y dice, aguanta, yo quiero ser como el de arriba. Y el de arriba lo mira como diciendo, causa, tú nunca vas a No, ser de acá. dale a la persona lo que quiera, sus aspiraciones. Son sus Y aspiraciones, lo que- weón. Si la persona No, quería tener no, algo de no, dinero, porque tiene una aspiración no, de ser porque más, es- déjalo ser. ¿me No entiendes? puede tener una aspiración, pero es falsa. Ah, no. Es irreal. ¿Será Nunca va a ser, irreal? No nunca va a real. ser O sea, millonario. el doctor Hoyo tiene la aspiración de ser un país Puedes igual con tener repartición. toda la Yo le digo que es irreal, pero tiene su aspiración. Pero que tu seamos un país realidad, con pero repartición realidad de es que no riqueza. perteneces a esa clase. Así es la vida, la gente Es tiene que, pero aspiraciones. nuevamente, si no, es que bajo tu discurso de la homogeneidad, nosotros nos tendríamos que reconocer como homogéneos, como un país pobre. Es que- no como un país rico. Es que y la aspirar a esa riqueza. homogeneidad va más allá Pues del no, tema de vamos cuánta allá plata porque te tienes. conviene ahorita, Eso, pero la Pablo, homogeneidad no, es que este es un país de gente marrón, inculta y pobre. Esto sabía que iba a pasar. Ya Vamos, ves, vamos, ahí está tu vamos. homogeneidad. Algo que se dijo importante fue el tema de la clase media. Tú destacas que durante ese periodo la clase media creció. La clase media No hay democracia sin clase media. Lo que quiero decir es, durante el tiempo del COVID, la clase media se vio, digamos, que vivía en una burbuja porque hay un tema súper fundamental, un tema básico que es el tema de salud, que prácticamente hizo que pasaras de clase media a ser Yo no pobre. estoy diciendo que la clase media sea perfecta. A lo que voy es lo siguiente. En algún momento se dijo que eso, recuerdo Slavoj Zizek hablaba, el COVID, la pandemia, va a poner en tela de juicio a este sistema económico que es Y ahí está, el sigue. capitalismo. Ya sigue, ¿por qué? Porque va más allá del tema económico. Sí, se vuelve una pero- ideología. E incluso haciendo las diferencias entre. O sea, tú pasabas de clase media a pobre y te quedabas como pobre, y hay otros que siguen siendo ricos porque se beneficiaban de esas cosas. Hay mucha gente que sigue diciendo, bueno, es que esto es lo que funciona. ¿Y ¿a qué vamos entonces? Nah, Se ha pero, vuelto una a ver, ideología yo que solamente prácticamente quiero decir lo que hace es. Pero lo que quería apuntar es, prácticamente lo que hace es ya aceptar las cosas como están y puta, están mal. Yo solo quería O decir sea, algo. Yo no estamos estoy en un diciendo- escenario en el cual te enfermas y te vuelves pobre. Yo no estoy diciendo que la clase media no sea vulnerable, doctora. La clase Es la media más es vulnerable. vulnerable. Es Es la que probablemente se la más ataca vulnerable. siempre. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando una persona pasa a ser clase media, de pronto la democracia se vuelve un sistema viable para esa persona. Porque de pronto puede cubrir ciertas necesidades que cuando no era clase media no las podía cubrir y tenía todos los incentivos del mundo para que el sistema que Pero lo ¿quién necesita que sea sostenía viable? así. ¿Cómo que quién O sea, necesita que sea viable? la clase media necesita ser viables y por supuesto todos necesitamos ser viables. No, pero el sistema democrático solo es viable Viable con si hay clase clase media. Ya. Eso es lo que estoy es yo lo único que O sea, estoy si no hay diciendo. clase media, Mira, ¿dónde funciona la democracia en donde las Sudamérica? clases medias son grandes. ¿Dónde funciona? Como Uruguay. En Chile, huevón. O En sea, Chile tú ves que cambian izquierda, derecha, presidente, pero Ya, son más o menos pero Y en Europa democráticos. tampoco, o sea, necesitas clases Son más medias o menos grandes, no puedes tener democráticos. tanta gente en la pobreza. Uruguay, De acuerdo, exacto. Ni de tanta acuerdo, gente pero arriba. a ver, No, eso no funcionaría. pero Exacto. para Ya, que pero la clase media pero- se sostenga, tendrías que tener por lo menos los servicios básicos que Para vendrían a todos. ser para todos. Sí, ya claro. ese es uno, que Sí. siendo un estado mucho más pequeño es quizá Importantísimo, mucho más fácil. Importantísimo, Y eso tío. que es súper importantísimo. Y eso inmediatamente hace lo que hace un rato justo Stoner comentaba, por ejemplo, con estos problemas. Por ejemplo, en China no los tienen, que son los llamados problemas de blancos, que ellos le llaman con un término, que lo que origina es poder reflexionar y cuestionarte sobre otras cosas, que es parte de, como bien indicas tú, que es parte de estar en democracia, comenzar a preocuparte por otras cosas, problemas de minorías,
ideas que de pronto ahorita se dice, no, eso no es importante, no está en agenda, ya. Pero lastimosamente no se puede aplicar en un país donde hay tanta desigualdad, pues. Aquí en el Perú es muy difícil. La desigualdad existe, eso nadie lo niega en este país. Pero eso es lo que hace que en algún momento... es extrema, pues. Pero, Sí, sin claro, dudas. pero eso es lo que hace que en algún momento, Paolo, incluso tú Tú sí viajas, ¿no? Por ejemplo, de otros hables países. de caudillo, pero solo muy fuerte chiquito. que juegue al límite de democracia, ¿o no? Entrábamos solamente un chiquito antes de eso. Entrábamos al debate por el hecho de que tú ¿por qué decías. entramos acá? Porque tú entrabas al debate diciendo, no, que yo no sacaría Sí, ninguna ¿cómo mina así porque no no hay que sacaría? dar verdad, Pero las minas. a eso voy. Yo sé que ese es chacota, ¿no? Pero, o sea, empate, ¿no? Es como una exageración. Pero lo que voy es, la única forma, o sea, antes de poder instaurar un Estado que le dé servicios a la gente, que haga que las cosas estén mejores, etcétera, necesitas que ese Estado se sostenga. Eso se sostiene en un Estado de Derecho o en un sistema democrático. Ya. Y ese sistema se sostiene en lo único que se va a sostener es en que uno se reconozca igual con el otro, eso es bien difícil, Ajá. y en que haya una creación de riqueza que le dé un poco más de plata a la gente. Ya. Si no, no hay. Si tú Lo no, que pasa- si tú no explotas tus riquezas como país y creas esa clase media, no hay sistema Pero democrático que nosotros sostenga. siempre No existe. vamos con Pero lo ¿cómo segundo creas el nomás. sistema democrático? ¿Cómo creas las riquezas? ¿Cómo generas las riquezas? Vendiendo Si es que esa tierra, pues no, en parte, vendiendo esa tierra, en parte. Pero en parte. Es una de. Después también intentando desarrollar industria. Pero etcétera. cuando tienes Pero en estos poderes parte. autoritarios que se supone que son los que van a sentar las bases de una futura democracia con clase media, ¿cómo haces para que ese gobierno realice un trabajo que realmente genere más clase media? ¿Tú sabes lo que yo me si he no dado tiene, cuenta si en no el tiene Perú? fiscalización. ¿Cómo De es 2000 la a generación de 2000 se generó riqueza mucha clase desde media. hace 200 años? Y justo lo hablaba ayer con dos amigos, acaso de un rey, de una cooperativa que había sido intervenida porque habían habido malos manejos, y lo comentábamos con Okram en uno de los programas de Cortina de Humo, mano. Es que acá la gente ha llegado tiene la cultura, a mí no me la enseñaron, mucha gente tiene la cultura de que no importa si tú tienes que robar para hacer rica tu familia. Ajá. Ya tus hijos y tus nietos vivirán bien. Se legitiman ellos. Y se Claro. legitiman ellos y tú te inmolas. Sí, pero- Entonces es la inmoralidad llevada al plano material, al plano real. Y eso es el Perú. Es la conjunción de los que quieren ser, no sé, o de la aristocracia, llámalo así, con lo lumpen. Y lo vemos hoy llevado al extremo porque ya ves las mafias penetrando al Estado, pero no es algo que se cuestione. No. La gente se sienta a comer y tiene amigos y tiene hijos de amigos acuerdo. que sabes que han hecho sus riquezas. Si no fueron con cosas ilegales porque no estaban tipificadas, con cosas totalmente inmorales. Lo mismo que vendieron Pero ilegal. desde la llegada de los españoles, yo siempre lo digo, acá habían dueños de las tierras. Sí. Se las robaron, las vendieron los españoles, los italianos, y así se han hecho cuanta riqueza hay, explotando, no pagando derechos laborales. Y no lo cuestionamos porque es bueno, hizo plata, porque vamos a cuestionarlo, no es ilegal, es inmoral, pero ¿quién soy yo? Y- Nuestro héroe máximo, Miguel Grau, brother, era un huevón que ya siendo ilegal la esclavitud, traía filipinos o polinesios en barcos acá, ya se Perú en el milenio. Y lo hacía por plata, brother, lo hacía Ahí por sí, plata. me Entonces, agarraste con los datos, porque ya está. no los tengo. Entonces, es parte de nuestra cultura hacer plata como chucha sea. Y se ha institucionalizado, ¿no? Porque incluso a nivel ya político, nunca deja de sorprender que la gente, más allá de todo lo malo que se pueda hacer, siempre rescata aquellas cosas que son buenas, ¿no? Claro. El roba pero hace obra es parte de esa institucionalización ya no a nivel micro, sino a nivel macro, a nivel país. Hay unos superchats, Sí, Eugenia. y el tema también, o sea, aquí lo que nos hizo el factorista, que es interesante porque nos dice que nunca vamos a vernos como iguales. En los 50, el 1% más rico era dueño del 50% de las riquezas del mundo. En el 2023 son dueños del 66% de las riquezas del mundo. El Pero sistema yo no funciona. entiendo, a ver, funciona. solamente un tema sobre eso. Yo no entiendo por qué siempre critican la desigualdad del sistema capitalista como la madre de absolutamente todos los problemas. Y yo digo, sí, efectivamente el sistema es injusto, es una mierda. Yo nunca he dicho No es la eso. desigualdad, es la redistribución. Yo nunca he dicho Es lo contrario. o sea, Yo no tú he te das dicho cuenta, en el Perú se vota comida y hay gente que se muere de El hambre. sistema que tenemos Ese es el problema. evidente, objetivamente evidente, que tiende a generar desigualdad. Se ha probado en absolutamente Claro. todos los países pero nadie que no han intervenido en el soluciona sistema, y ha hay- generado hay desigualdad. gente El tema Eso es ideologizada con ese eso es sistema. lo que es el sistema de democracia liberal que heredamos de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se cayó el muro, todos los países del mundo asumieron ese sistema. Y ese es en el que vivimos. Porque Ya. todos los países del mundo, de alguna manera, encontraron que el otro sistema no era sostenible en el tiempo, ¿no? Ya. Ya. Pero Entonces ¿sabes qué? vivimos en ese sistema. No deberíamos Ya hinchar vivimos por en- ese no, sistema, No pues. digo que no digamos cambiarlo. además, digo- claro. Es que yo estoy eso no- aceptando eso, pero lo que voy es, dentro de O sea, ese ¿tú sabes que sistema, las críticas- la única forma de sostener la pata democrática es que la parte liberal
genere riqueza para la gente. No estoy diciendo que va a generar riqueza en igualdad. Esa huevada es imposible, es utópica, Además no que, funciona. tipo, Lo que estoy diciendo es que tienes que hacer que ese sistema genere riquezas para la gente. Y es la única forma A de todos, sostenerlo. a todos los que somos así, tipo zurdones, y criticamos el capitalismo, o sea, las personas que hicieron las críticas iniciales al capitalismo nunca imaginaron en realidad que la humanidad iba a llegar a estos niveles de bienestar. Ni siquiera se lo imaginaban. O sea, no Claro. existía papel higiénico en esa época, probablemente. supuesto. Se limpiaban con un trapo compartido. No tenían ni idea de que el mundo iba a avanzar tanto y las críticas iban por ese lado. Ahora, si es un sistema perfecto o no, Es claramente absolutamente perfecto, imperfecto. lo La único cosa que es yo te decía es, se tiene que atacar en la redistribución. O sea, tú no Por puedes vivir en supuesto un que país sí. en el que se bote Sin comida ninguna y duda. haya La gente que única- muera de hambre. Es sin como, ninguna ya, duda. está En eso para allá. estamos totalmente de acuerdo. Y Paolo, la única manera, incluso cuando, a ver, esta broma habitual de que todo lo quieres privatizar, pero tú mismo dices que hay cosas con las que sí no transas. El tema del agua, Por ejemplo. educación, creo que dijiste educación. Ya, bueno, a lo que voy es, no hay una tendencia, tal y como vamos, a que prácticamente el Estado en un momento desaparezca. Y si el Estado desaparezca, este apunto al que vamos de la redistribución se fue a la mierda. Porque ya ahí sí, ¿quién redistribuye? Si vamos a confiar en nosotros. Pensamiento de un grupo O sea, de si personas, pero el confiamos- Estado crece todos los años el presupuesto del Estado. Pero eso es aumenta. otra cosa. Y la burocracia crece estatal para aumenta. robar nomás. Creo que han al triplicado final este crece año para su- robar, pero crece, es un para- monstruo que crece y crece y crece y crece. Entonces, Y que conforme va creciendo se va haciendo menos útil a Eficiente. la gente. Ujú. Sí, pues. Claro, Menos útil a la porque gente, te por estás diciendo que el supuesto. Estado es enorme, pero Por mira, eso- mira cómo es que por no hay eso mi Estado en teoría, ningún lado. viejo, mi teoría es córtale un quinto del presupuesto, deja de cobrarle impuestos a la clase media, Métele computadora. a la clase media trabajadora, que la clase media tenga un poco más de dinero en el bolsillo, que consuma, que ese dinero chorrea hacia abajo, y el Estado redúcelo un quinto. Un quinto lo puedes reducir. Un quinto y que paguen los pricos, pues que paguen los pricos. Los pricos igual siempre se obtienen beneficios de una u otra manera. Que Prico. paguen los pricos, no que paguen más, Principal que paguen y nada más. Que paguen. 4 quintos, ya está. Que paguen y ya está, punto. Todo porque volvió el Está bien, tema ¿por qué estábamos en esto? de las minas. No sé, Y- está divertido, está divertido. Superchat se nos fueron. Tú sabes Explotó. que- Tú sabes que, y es un tema que tú has comentado, ¿no? Has visto que cómo viene el tema de la minería, del Estado, viene avanzando el tema fuertemente de la minería informal, ilegal, pequeña, Sí. mediana, como la quieran llamar, Es lo que, cada vez es más perdóname grande. que te corte el argumento, pero eso es lo que yo te decía la otra vez. Tú no sacas un proyecto formal 10 años después, No, ya, ese pero proyecto eso- está lleno, Pero no, eso lleno no, de eso- volquetes eso no pasa en- sacando eso no pasa en Chile. Y ahí- Es cultural. No, es un tema de. cultural, No, viejo, no es cultural. Es cultural. Es No es cultural cultural. porque acá No es es como cultural. querer hacer. No, sí es cultural, es como hacer ambulantes. O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Que somos incultos frente a los chilenos? Por Estamos supuesto. diciendo que somos Desordenados. Que somos una basura. Mano, porque la frente a gente los te chilenos. Yo decía. no creo que sea así. Es Yo que no sí, creo porque que te sea decía, así. no, mira, el precio del cobre se ha disparado y por eso hay minería ilegal en Perú. Brother, en el país vecino no hay. Porque ellos explotan sus minas. No, lo mismo. Y nadie se le mete al costado a hacerle un problema ni con explosivos ni con armamento a decir voy a explotar acá. Es porque el Perú es informal y ves, tú lo tienes un presidente del Congreso que Es una patrocina. realidad bastante distinta. No, es un man, país es que ha porque tenido, yo te voy a es un explicar- país que ha tenido una No, yo te voy a explosión de explicar por riqueza qué, yo te voy a durante explicar mucho por qué. tiempo. Te voy a explicar por la qué. gente tiene una Acá clase en media Perú muy te quieren amplia. modificar el sistema de concesiones para darle paso a lo que Y denominan es un país más minería chiquito también, ¿no? ancestral. Ya. ¿Eso lo sabes o Sí, no lo sí, sabes? Sí, minería Ya. ancestral le llaman Está- entre comillas, ¿no? Entre mil comillas. Entre comillas que se te viene ahorita. Entre mil comillas, Para es ancestral. modificar el sistema de concesiones. Porque no Sí. vienen a hacerte, no vienen a hacerte informales porque quieran. Oye, soy informal y quiero seguir siendo informal. No, viejo. Vienen a modificar las reglas de juego Este país para va quedarse. camino, eso es lo que no se da cuenta la Sociedad Nacional Minera. Por eso- Este país por va eso- camino no, y a que por eso te la decía- actividad minera sea la Por eso actividad te del decía, pequeño minero. el tema de construir un autoritarismo chicha no es un problema. Bueno, como a mí me pagan mi sueldo a fin de mes Ya, y yo ¿cómo trabajo. ¿Cómo dejas es lo que- lo que tú llamas chicha? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo, ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de Yo no estoy hablando de autoritarismo, yo he hablado de un caudillo fuerte, ¿ah? Pero ¿cómo de sales lo de ahí? ¿Cómo chicha sales con de la parte educación, chicha? mano? Y gratuita y de calidad. Sí, bueno, eso suena. Eso Y suena no, bastante Fran, a cierras ver. todos los colegios Yo creo privados. que le import- ¿Tú sí, pagas la- colegio? la ¿Tú pagas educación- colegio? Yo pago colegio. No pagas colegio. ¿Sabes cuánto cuesta educar bien un niño en Perú? Muy 4.000 soles. Sí, pues. Cada uno. Porque si no lo metes en un colegio, igual le tienes que pagar más cosas. Entonces, yo le pregunto a la gente que no gasta tanto en un colegio y me dice, sí, pero complemento con tanto. Entonces, no te baja de 1 a 2 lucas a 4 si quieres que tu hijo esté arriba, Ya, como tú y bueno. como yo. ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Cómo crees que sale esa plata? Si tú rompes la estructura de la educación,
de no tener que pagar colegios privados y los metes a todos en un colegio público y todos tengan que estudiar igual y metes toda la plata ahí. ¿Condenarías a todos una No educación de condenarías a calidad? todos. No, porque jalas el sistema de educación. Pero- Como funciona en Estados Unidos, por eso tú lo ves en Pablo, Estados Unidos. No Estados funcionaría. Unidos es un país que tenía Porque la años educación, de creación exacto, de riqueza. pero- Por eso pero- primero pero- lo que Pablo, viene pero primero, profesores, lo ¿tú que crees viene que todos los primero es profesores van a crear la migrar? riqueza Pero- y luego Brother, Pablo, expropias todos los colegios algo y los que, vuelves por públicos para que ejemplo, todos vayan Estados ahí. Unidos- No, pero escúchame, en Estados Unidos también hay colegios privados Para- donde sí, los muy raro, y no son millonarios tienen. millonarios. No son tan buenos No son como el tan buenos, público. claro. Estados Unidos es un país que ha tenido Pero ¿sabes por qué te lo 100 digo? años ¿Sabes por qué de te lo- explosión de creación de Ya, riqueza. pero ¿sabes por qué? Entonces, ¿Sabes en por ese qué? caso sí Porque la puede. educación en el Perú es parte del sistema para que el hijo del pobre siga siendo pobre, se vaya a barrer o a vaciar un techo, y el hijo del que le va bien... Que hay una- sigue hay siendo una- bien. hay una Y- pero volviendo diferencia al tema, abismal. Sí, es si verdad, te o sea, entre modifican, porque internacional me y lo cortaste, particular. si te Pero eso es modifican la columna vertebral de la economía del país, que es la minería, ¿qué es lo que se pretende hacer como línea final? Puta, brother. O sea, perdóname, tú le estás diciendo, retrocediendo un pasito antes de entrar a lo de la minería, pero retrocediendo un pasito, tú le estás diciendo al padre trabajador que paga la pensión de Innova Schools con mucho esfuerzo, le estás diciendo, weón, deberían quitarte la posibilidad de mandar a tu hijo a Innova Schools, tú que lo estás No haciendo deberían con mucho haber colegios esfuerzo privados. y deberían hacer que lo mandes a un colegio público. Es que deberían hacer que el colegio Condenar público a- se brinde condenar de la a tu educación que hijo, deberías tener. Tú que estás con mucho esfuerzo sacándolo de la va a condena ser de la gratis, educación Pablo. pública, Pablo, condenarlo a Pero tener la yo, baja- a ver, la baja pero, calidad pero de sí, educación. bajo esa perspectiva, no suele pasar que si tienes ¿Cómo construyes que homogeneidad, si si no? tienes que obligar a las clases altas a que algo mejore, ¿va a mejorar? O sea, no, en esta visión optimista de las cosas que tú sueles tener para que este sistema siempre ¿Qué tiene crezca que- y vaya pero bien, qué tiene que ver no las podría clases pasar altas? que si haces que toda la educación pública, que toda la Pero si educación sea la mala pública, calidad de la educación pública es culpa no de las clases altas, es culpa del pero no Estado. estoy diciendo viejo, que ellos tengan. que es lo que estoy incapaz diciendo es de proveer que un puto servicio de calidad. Si estás obligando que un Romero tenga que poner a su hijo en un colegio nacional, ese colegio nacional no va a Lo ser va a mejor. mandar afuera, el Romero lo va a mandar afuera, Probablemente. lo va a sacar O sea, así. todo van a mandar, Probablemente. todo van a mandar afuera. Pero sí, Romero sí. Pero vas Todo. a tener una clase media con plata en el bolsillo, que es lo que tú pedías. Pero no entiendo. Yo tendría plata en el bolsillo. Si yo no tengo que pagar un colegio y el colegio lo paga el Estado, yo no tengo que invertir toda la plata que invierto en educación y la ¿Pero podría por qué invertir en pagas el economía. colegio de tus hijos? ¿Por qué lo pago? Pues es una obligación. ¿Pero por qué pagas el colegio de tus hijos? Porque ¿Por qué no lo mandas a un colegio fiscal? a tu Porque hijo? ahorita no se puede. Pero por eso ¿por lo qué no tendrías se que, puede? Porque tendrías que tumbártelo Ya, de pero- golpe. pero- Porque está diseñado, nuevamente, para que la clase media No, mande a sus tú hijos a los no, colegios pero de no, clase no, no, no. media y Petición de accedan a los principio. trabajos de Tú- clase media. Tú mandas a tu hijo a un y a los colegio privado. millonarios a los- Tú mandas a tu hijo a un colegio privado porque sabes que es una educación de mejor calidad que el colegio supuesto. público. ¿No es cierto? Obviamente, eso no está en tú estás discusión. diciendo al resto de padres que se esfuerzan en pagar el No, yo Innova estoy diciendo Schools, a todos, a los míos también. Pero no se a está- todos. Lo que yo no estoy dispuesto a hacer es Cierra, condenar a mi hijo. cierra todos los colegios privados, eso es lo que te estoy diciendo. Y deja colegios para millonarios, si a quieres. una educación, a No, una bro, educación te de estoy menor diciendo porque calidad todos a la los que ellos profesores creen que pueden trabajan en acceder. colegios privados van a tener que ir al sector público y los que no tendrán que emigrar. Pero si tú quieres construir homogeneidad a largo plazo, Lo que tienes que único hacer tendrías primero, que atacar es la educación. es generar la riqueza que permita al Estado Es que tener nunca una la vas a educación de generar mejor porque se calidad. generó, Batman. Mejor calidad. Nunca la vas a generar porque todas las O sea, veces en la historia, ¿qué ha pasado? Caucho, guano, lo que sea, se lo roban. ¿Quiénes sales de la ¿Quiénes se lo parte chicha? acaban? ¿Quiénes se lo acaban? ¿Cómo sales de la parte Pero chicha? ¿quiénes se lo acaban siempre? No entiendo, ¿a dónde vas? La generación de riqueza se le acaban siempre las clases Altas. dominantes. ¿Es o no es eso verdad? Claro, ¿quién se queda con la ¿Por qué se ha plata? acabado la generación de riqueza que tuvimos en los primeros 15 años de este siglo? Porque prácticamente lo que las clases Se la dominantes tiraron, que son. se la No, tiraron. pero las clases dominantes que, O sea, que tienen que ver ahora con ciertos políticos, prácticamente se empezaron a pelear por asuntos ya incluso personales. ¿Qué fue lo que degeneró toda esta deformación de cada cierto tiempo tenemos un presidente? Puta, que hubo un grupo, un partido político Pero- que simplemente pero quería a nos su viejo estamos- fuera del país. pero nos Quería estamos- fuera pero de estamos mezclando prisión. papas con camotes No, ahí, pero lo ¿no? que Eso voy es lo es. que voy Último programa del año, pues venza. Sí, está bien, Ya, superchat. El sistema se puede ajustar. El objetivo debería ser crear algo más parecido a un estado de bienestar, algo que es factible dentro de la democracia. O sea, Sí, un pagamos estado de más bienestar. impuestos, tenemos mejores servicios. Yo creería que Eso eso funciona hoy en es otro- imposible. hoy es imposible, obviamente. Es imposible. Pero o sea, obviamente, siempre- Eso sí, no se tiran la plata. Es que ese es el problema. La madre del problema es la corrupción. hay que La pegarnos a las pauta. máquinas, a las computadoras. Al que poto. gobiernen, por Es que yo, favor. o sea, el tema con la corrupción sí, es verdad, la corrupción es el gran problema absolutamente de todo, pero no es solo el único, ¿no? O sea, estructuralmente el país, o sea, hay en las estructuras del país una idea de que no somos iguales y partiendo de eso sin vamos duda. a aceptar
con mayor razón de que este sistema haga la posibilidad de que los ricos sigan siendo ricos, que hayan siempre excepciones a la regla, que es lo que nos vende esta ilusión de que podemos salir adelante. O sea, no todos tenemos, dentro de las carencias, 3 comidas al día, la posibilidad de pagar un pasaje y lo demás, porque hay otros que están destinados a que nunca van a salir de ahí y lo aceptamos como tal. Entonces, eso no está bien, pues, ¿no? No está bien, pero lo que Pero no está bien, a lo que voy es, no está bien ideologizarnos de que es la única manera. Creo yo que en algún momento puede algo mejorar o un sistema distinto. Tú generas homogeneidad de dos formas. Una es que la homogeneidad te venga dada, no sé, en Suecia. En Suecia todos eran igualitos, todos se consideraban iguales. ¿Qué es lo que yo te decía con la película de Buñuel que veía? ¿Saben qué pasó en Suecia? Vino un elemento vinieron los trabajadores y se sentaron con los dueños de las empresas y le dijeron, bueno, tenemos a Rusia a unos kilómetros acá al costado. ¿Quieres que te hagamos una revolución como en Rusia? No, le dijeron, ya, entonces danos beneficios laborales. Y las élites entendieron. ¿Por qué? Porque los ven como iguales, porque los respetan, porque los ven como ciudadanos. ¿Qué es lo que yo te comentaba con la película de Buñuel sobre la burguesía? Hubo una revolución y hoy tiene un estado de bienestar de puta madre, ¿no es cierto? Acá es jodido, pues, porque acá no nos vemos como iguales. Pues. Nunca hubo iguales, ¿no es cierto? Nunca hubo iguales. Eso es verdad, podemos aceptar esa premisa. Nunca hubo ni hay iguales, eso es verdad. Entonces, ¿cómo rompes ese sistema que heredaste de la colonia? Hay gente que escucha hablar a otras personas e inmediatamente son ignorantes. ¿Cómo rompes ese sistema que heredaste de la colonia? Es que justamente una forma de romper ese sistema fue lo que hizo Velasco en la reforma del área. No, ya te saco la hacienda, se necesitaba hacer. Te saco la hacienda, rompo este sistema semifeudal que existía, lo reparto mínimamente, ya de los resultados los podemos evaluar en otro programa. Pero es una forma. Otra forma, creo yo, que es la forma más eficiente, es vamos a crear riqueza para que la gente tenga un poco más de dinero y con ese dinero empiece a ser esa clase media que sostiene la democracia y se empiece a ver un poco más una igualdad entre la gente, que no haya esa disparidad tan profunda entre las personas. La única forma de reducir la desigualdad es creando riqueza, si no, no hay cómo, no hay forma, es imposible. Si ustedes me dan otra receta, yo la anoto acá y les puedo dar la razón. Mira, Luis Sanguinetti dice, eso es autoritarismo puro. Stoner le quiere quitar a la gente la libertad de elegir el sistema educativo que prefiera o al que pueda acceder. Es gracioso pensar que la libertad... Es gracioso pensar que una persona que no tiene cómo pagar, tiene libertad, ¿no? O sea, no tiene cómo pagar y es libre. Bueno, se tiene que quitar comida de la boca para pagar colegios. Y es parte de o sea, esa además, libertad me llama la atención. Estás en el mismo ¿no? país que te tienes que quitar comida de la boca para pagar colegios, que tienes que pagar tasas de intereses que en otros países no existen. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y tú sabes que veía el otro día que en Japón la gente se había bloqueado porque le habían subido de 0% a 1%. Mano, mi tarjeta del banco PBC es casi 100% de interés anual. Y creo que les han dado permiso para que lo voten por encima del 100. Entonces, no me digan que el sistema no está diseñado para ajustar a la gente y que la gente no pueda ascender socialmente si básicamente viven sacándonos todo. Nos sacan impuestos, nos sacan en salud, nos sacan en educación, nos dan en alimentación, no nos dan ni pinga. Esa es la verdad. Pero el sistema es injusto. Nunca hemos debatido esa premisa. No, pero acá en Perú es particularmente más injusto que en otros lugares. Por supuesto, porque somos un país que nació más desigual. Si se pone pero porque la desigualdad, y acá viene, por eso en el capitalismo, una de mis críticas al capitalismo... En el capitalismo no hay mejor producto que el pobre, porque el pobre es mano de obra barata. Y por eso en el Perú les encanta tener un montón de pobres, porque la gente se tira al suelo. Cuando la gente empezó a tener mayor poder adquisitivo y hacer valer más su mano de obra, llegaron las migraciones de los venezolanos y volvieron a tirar todos los precios al suelo. Así es. Y por eso ahora tú dices, ¿por qué no tengo clase media? Mano, porque la gente se regala para comer. ¿Por qué? Porque pasan hambre. Y eso funciona para el que está arriba mucho mejor que para el que está abajo, ¿no? El sistema perpetúa la pobreza, si es que lo dejas perpetuar la pobreza. Se le estamos dejando perpetuar. Pero es que les vendes además a los pobres la idea de que si se sacan la mierda, van a llegar a donde estás tú. Y por eso que pero no van a llegar. Y por eso no se sostiene la democracia. Porque si tú le vendes la expectativa a alguien de que va a surgir y no surge, ¿por qué votaría para mantener un sistema que le vende una promesa y que no se le cumple? Es imposible, ¿se dan cuenta? La única forma de que esa persona vote para sostener ese sistema, es decir, que la democracia se sostenga, es que la promesa que le das se cumple en parte. Que es que por lo menos tenga una creación de riqueza que salga y sea clase media y después pueda prosperar y que su siguiente generación tenga la expectativa de prosperar, etc. Es la única forma, ¿no es cierto? Entonces, por eso a lo que voy yo es simplemente sencillo. Tú dices, no deberíamos sacar ninguna mina, ¿no? Ya, ok, esa es una exageración. Es una exageración bromista. No sacarían ni medio. Es una exageración. La única forma de que exista democracia en este país es, en parte, vendiendo esa tierra, generando riqueza con esa tierra y que esa riqueza llegue a más cantidad de personas que quieran sostener el sistema democrático porque le llegó esa riqueza. Con este
aparato. Es la ya- única ya, forma. ni siquiera- Es ni siquiera- más, yo agarraría ese canon, como te dije la Pablo, pasada, agarraría ese canon, se lo sacaría la darías- plata a todo el mundo y le daría un cheque todos los un años. cheque, Este es el producto de la tierra que estamos vendiendo. Pero, Pablo, el tema de, ni siquiera hablando del sistema, el aparato estatal como está, no te garantiza absolutamente nada de lo que tú estás diciendo. Por eso se la quiere dar en la mano, dice. Por eso se le quiere dar la mano. Ya, Sí, sí. claro, exacto. Para que- sí. Porque tú le das ese Mira, canon a ¿sabes una qué? opción y eso nadie Se lo va van a poder gastar en dar. secres, en Tú le das secres, en ese canon, tú le das ese asistentes, canon a una universidad y ¿qué hacen en la universidad? Se lo morfan. Voy a contratar así. Ya, pero tú haces lo que tú Son estás- mis amigos, voy a hacer puto, un edificio que no necesito, me voy a tirar toda la plata. Pero hacemos lo que tú estás diciendo y van a comenzar a aparecer muertos que cobran, van a comenzar a aparecer hijos Somos que no inviables, existen. Ninguna solución Hay que es pagar la luz, perfecta. hay que pagar la pero luz nomás. Ninguna solución es perfecta, Eugenia, pero tienes que Escúchame, encontrar el factorista lo nos dice- mínimo de indispensable. El para- factorista dice, las empresas hacen lobby, evaden impuestos, hacen juicios de 20 años para no pagar, agrego yo, financian a los partidos políticos que les hacen las leyes. El problema son los pobres que se tiran la plata, ¿no? Ah, la mierda. Ah, la mierda. Es increíble, ¿no? ¿Qué? No sé. Igual acá le damos a todo, ¿no? Sí, yo tampoco entendí esa última parte. Creo que esa última Creo que parte es fue sarcasmo, sarcasmo. La última sarcasmo. parte fue sarcasmo. Ah, ya. Cada día que pasa la economía del A ver, servicio no. se está volviendo la economía del conocimiento. Y si nos quedamos de brazos cruzados, no vamos a servir ni para que nos exploten porque no nos necesitan, dice Jen Kanashiro. Esa se la doy. Ni para que nos exploten vamos a servir. Bueno, sigamos debatiendo.